Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, es lunes 17 ya de noviembre, despierta el mercado, arranca el día y hoy mirando a un mercado bastante paradito, con cierta tendencia negativa y con un valor protagonista. Dame detalles, Ángeles. Ese valor protagonista es Solaria, que ha publicado resultados antes de la apertura. El IBEX está cayendo un 0,15%, 16.323 puntos. Y vamos a mirar qué está haciendo Solaria. Los títulos suben un 4, un 5% ya en 16,27 euros por acción. Es sin duda el protagonista del día. Ha conseguido un beneficio neto de 141,6 millones de euros de enero a septiembre. Esto supone un 148% más gracias a la entrada en operación de nuevas plantas y la optimización de costes financiero. El EBITDA ha mejorado un total de un 75% y los ingresos han subido un 65%. La empresa habla de resultados excepcionales. Por detrás tenemos con avances mucho más moderados Acciona Energía, que caía con muchísima fuerza el pasado viernes tras la publicación de resultados, sube un 0,7 y Naturgy avanza un 0,65. Lo peor lo tenemos en ArcelorMittal, pierde un 1,8, Indra baja un 1,25 e Inditex se deja un 0,82. Si nos vamos al mercado continuo, aquí tenemos lo peor en bodegas riojanas, baja casi 3 puntos porcentuales, Nicolás Correa pierde un 2,7 y Niesa Valores retrocede un 2,45. Solaria encabezando los avances dentro del mercado continuo, con ese 5,25% ya de subida. Esquirrel Media gana más de un 4 y Naturhaus sube un 3%. Les recuerdo que hoy tenemos pocas referencias macroeconómicas. En Italia, la publicación del IPC final del mes de octubre, y en España el índice de confianza del consumidor. La prima de riesgo está en 51 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22. Europa despierta con caída del 0,07% para el CAC 40 y del 0,04% para el Eurostock 50. En cuanto a protagonistas, les contamos que Volvo está cambiando esa estrategia para colaborar más con Geely. Los títulos caen ahora mismo un 0,30% en la bolsa de Estocolmo. Dentro del CAC 40 la mayor subida la vemos en Edenred, sube ahora mismo más de un 1%, y en cuanto a caídas destaca la de Teleperformance del 1,71%. Dentro del DAX Xetra alemán cae DHL Group un 0,75, seguido de Allianz, que bajó un 0,73, y en cuanto a las subidas vemos a Heidelberg Material subiendo un 1,63 y a Siemens Energy con un alza del 1,22%. Y dentro del Eurostock destaca la subida del 0,25% de Prosus, y es que la compañía prevé ganancias por acción que suban hasta el 28,5% en este primer semestre del año fiscal. En cuanto a mayor subida está Airbus a un alza del 0,90%, y caídas vemos a Kerin bajando más de un 1%. Es lo que está pasando en el mercado. Así despierta la renta variable española y también la renta variable europea. Todas las bolsas están muy al tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las actas esta semana las tendremos de la última reunión, pero ojo, en diciembre tenemos reunión, la última de este ejercicio 2026. ¿Qué esperar de esa cita? Y se está produciendo una rotación en el mercado desde tecnología a otros sectores buscando mejores valoraciones. Estoy pensando en el sector industrial o sector consumo. Hemos hablado hoy con Ricardo Comín de Vontobel y con Ralph Eldelt de Bank of New York Investment, y esto es lo que nos han contado. Los bancos centrales ya han ido anunciando todo lo que tenían que hacer y esperamos pocas sorpresas, y efectivamente un escenario más conservador, y más ahora porque estamos en una parte del mes que hasta finales de mes no hay datos, y ahora mismo está todo un poco más opaco, con lo cual es mucho más predecible la parte corta de la curva que la parte larga. Y además, curiosamente, hemos visto cómo ha repuntado un poquito el Euribor. Bueno, efectivamente no lo tienen fácil. Y los flujos lo que nos están diciendo es que sí hay algo de rotación, no es extremo,
pero más que rotación por miedo, es rotación por beneficios. Entonces estamos viendo un movimiento por parte de clientes que están diciendo, mira, vamos muy bien, estamos llegando a fin de año, vamos a tomar algo de beneficio por lo que ha subido tanto esto y vamos a ir a otras áreas como materiales industriales, donde hay visibilidad de beneficios, donde son más baratos. Y eso es lo que nos dicen los flujos, eso es lo que nos dicen, lo que hacen los clientes actualmente. Vamos con las plazas asiáticas, cierre, futuros americanos, eurodólar y petróleo. Futuros americanos que vienen con subida del 0,94% y atentos a las cotizaciones de Nvidia y de Palantir después de que su dueño Peter Thiel haya vendido toda su participación en la empresa de semiconductores. Ahora mismo en plazas asiáticas, después de que Geely Automobile presentara un fuerte aumento de sus ventas trimestrales, Shanghái ha cerrado la sesión con caída de medio punto, el Nikkei de Tokio baja un 0,10 y el Kospi coreano se apunta a una alza del 2%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,50, petróleo Brent de referencia europea en 63,96, onza de oro cotiza en $4.090 y cruce euro-dólar 1,1614 desfavorable a nuestra moneda. Finanzas con sentido y con futuro. Y con este tic-tac la ilusión se ha puesto en marcha. Y a estas alturas los pequeños ya tienen claro qué juguetes pedirles a Papá Noel y a los Reyes Magos. Siempre hay indecisos, claro, pero la mayoría o la mayor parte ya se han decidido. Por eso los regaladores ya pueden adelantar sus compras y conseguir un 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés. Pero ojo, son los últimos días, porque solo hasta el 23 de noviembre todos los juguetes tienen este 25% de regalo para canjear en nuevas compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Y este 25% de regalo lo tienen ahora incluso juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kiri Secret, el Tamagotchi Paradise, el terrible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Theme. Pero repetimos, quienes van a regalar tienen que recordar que esta oportunidad dura únicamente hasta el 23 de noviembre y son los últimos días para conseguir ese 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés, donde además tienen servicios tan prácticos como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Y algo que también resultará muy fácil a los regaladores, pueden hacer sus compras como más le convenga, en tienda, en la web y en su app. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Mercado español que está ahora mismo en verde, se ha dado la vuelta, ganancias muy suaves del 0,05% a 16.354 puntos. Hablabas de Solaria el protagonista, pero hay más, ¿no? Pues tenemos más, están subiendo ya los bancos. Vemos a Sabadell y Unicaja con un avance en torno al 0,9%. También hoy rebota la Socimi Colonial, que caía con fuerza el pasado viernes, y Solaria encabezando esas subidas, arriba un 4,35, cotizando en 16,19. Recordemos esos resultados, 141,7 millones de euros hasta el mes de septiembre, mejora su beneficio un 148% gracias a la entrada en operación de nuevas plantas y a la optimización de costes financieros. La compañía dice que los resultados son excepcionales y que marcan nuevos récords en ingreso, en rentabilidad y en crecimiento operativo. De cara al cierre del año, Solaria prevé superar su objetivo de EBITDA de 250 millones de euros. Por lo tanto, unas cuentas y unas previsiones que gustan mucho en el mercado. Entre los que caen hoy destacamos ArcelorMittal, que se deja un 1,25%, y tenemos otro valor del que estamos
tenemos pendiente. Telefónica subiendo un 0,3%, cotiza en 3,74. La compañía presenta hoy a los sindicatos, UGT, comisiones obreras y sumados las líneas maestras de su plan estratégico con el que pretende reducir costes, simplificar estructuras y acelerar en el proceso de digitalización. Previsiblemente habrá entre 6.000 y 7.000 bajas mediante un nuevo expediente de regulación de empleo que va a afectar a las principales sociedades del grupo en España. Telefónica, como les digo, sumando hoy un 0,2% en un momento en el que el IBEX 35 se da la vuelta y cotiza, aunque por la mínima en positivo, en 16.353 puntos. En Europa, lo importante, ¿dónde está? Nos quedamos con Amundi. Sus títulos suben un 0,23% después de anunciar hoy que ha llegado a un acuerdo con Societe Generale para renovar su asociación por 5 años en áreas de distribución de soluciones de inversión y servicios de valores. También nos vamos a Alemania, en este caso con Siemens. Sus títulos ahora mismo cotizan con caída del 0,82%, y es que el conglomerado alemán está colaborando con su homólogo chino Shanghai Electric para desarrollar equipos de sistemas eléctricos de media y baja tensión. De Alemania nos vamos a Reino Unido con las acciones de Wizz Air caen casi un 1,50% después de que la compañía anuncie que planea trasladar algunas de sus operaciones de vuelo del aeropuerto de Londres al de Luton para reducir gastos operativos, según The Telegraph. El Río Tinto también ha anunciado que hará un acuerdo de desarrollo conjunto con la empresa australiana de tecnología Calix para construir una planta en Australia. Y terminamos con las acciones de SAP. Suben un 5,44%, y es que el Grupo de Defensa ha firmado un contrato con el gobierno colombiano para la adquisición de 17 aviones de combate Gripe. Es lo que tenemos, pero hay más cosas. Estamos a la recta final de este año 2025. Hemos cruzado ya el ecuador del penúltimo mes del año y los expertos están presentando perspectivas para 2026. En su diagnóstico, creen la mayoría que el índice dólar caerá a 94 en la primera mitad del ejercicio, Eva. Pues sí, es la lectura que acaba de poner sobre la mesa los expertos de Morgan Stanley, esa perspectiva de la economía global y estrategia para 2026, y en la que pone el foco en esa moneda fiat, en ese billete verde. Hoy, que por cierto ese índice dólar está cotizando a 99,31 en esa canasta que le enfrenta con las 6 principales divisas. ¿Y qué es lo que dice Morgan Stanley? Pues ahora ve que ese índice dólar va a caer a 94 en la primera mitad del año que viene, antes de recuperarse a 99 para finales del año próximo. Un escenario donde lo que ven es un crecimiento global más lento por los aranceles, con el potencial de una economía en forma de K. En cuanto a la renta variable, los de Morgan Stanley creen que las acciones de Estados Unidos van a superar a las del resto del mundo en 2026 y mejoran la recomendación para las estadounidenses de pequeña capitalización a sobreponderar frente a las de gran capitalización. De hecho, eleva su objetivo del SP500 para 7.800, cita robustas ganancias, y para el MSCI Europe ve un avance, una revalorización del 4%. Sobre el oro, ve $4.500 la onza. Sobre el oro negro, afirma que el Brent debería permanecer anclado alrededor de los $60 el barril, y al cobre, $10.600 la tonelada. Hoy al consultorio con Javier Echeverri, analista de mercados, y el primer análisis lo retomarás con Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank. 9:13, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. elysiumdental.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Educa, impacta, invierte. Pues 16 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos un mercado en Europa que abre con mayoría de órdenes vendedoras o movimientos estrechos. En lo que es la antesala de una semana grande, va a haber actas de la FED mientras se desploman las expectativas de recortes de tipos y un escenario donde lo que se espera en medio de lo que han sido las turbulencias, las dudas sobre las altas valoraciones de la IA son a esas cuentas de Nvidia. Tenemos hoy precisamente a un mercado que vigila de cerca al sector, una jornada en la que vemos como títulos como Infineon Technologies hoy está subiendo el 1% en el DAX. Vemos también como dentro del Eurostock 50 SML sube un 0,61% y una semana en la que vamos a ver grandes protagonistas con Telefónica en el punto de mira. Hoy esa reunión con los sindicatos, plan de reestructuración. Telefónica retrocede por la mínima y hoy Solaria subiendo la estrella del selectivo un 4,5%. Vamos a continuar con el análisis con Juan Luis García Alejo del Grupo Andbank. Juan Luis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, llegamos a una semana donde se ha levantado el cierre del gobierno de Estados Unidos. Van a llegar datos, pero como ese informe de empleo de septiembre, pero los expertos lo que dicen es que llegan demasiado desactualizados y que no van a impactar. De hecho, no llevan a destrucción del empleo de octubre. Vamos a tener actas de la FED. Se han desplomado las expectativas de recortes de tipos del 60% de la semana pasada al 40% a esta hora. Y quería preguntarte qué podemos esperar, por tanto, de lo que pase a partir de ahora en los mercados cuando la mirada está puesta en esa decisión de Powell. Bueno, pues si nos centramos, como bien has apuntado, en lo que serían las decisiones de la Reserva Federal, ahora mismo el mercado, a través de la estructura de tipos de interés, los futuros, pues están viendo cómo se descuentan entre 3 y 4 subidas para los próximos 12 meses. Es posible que en diciembre la decisión esté muy ajustada, puesto que no hay datos y hay voces divergentes. Pues miran, por ejemplo, que está alineado obviamente con la administración Trump, sigue demandando recortes, pero otros gobernadores como Logan pues está diciendo que ya no hacen falta más recortes de tipos para tratar de cuidar el empleo porque parece que detecta unos ciertos síntomas de estabilización. Si bien los datos son escasos, lo que hemos de convenir es que previsiblemente la economía americana pues va a tener una desaceleración a lo largo de 2026 que difícilmente se va a convertir en una recesión, pero mantener tipos de interés restrictivos, tipos de interés reales por encima de los de equilibrio, pues parece que tampoco tiene sentido. En ese sentido, lo de las 3 o 4 bajadas para el año que viene, pues nos parece algo que es razonable. Y acompañado de ello debería de venir una cierta debilidad del dólar, en la medida en que esperamos que la otra gran economía, la europea, con la que compite para la determinación, lógicamente, del cruce euro-dólar, pues debería de ir algo mejor, ¿no? Pero
Es cierto que los datos que van a salir ahora pueden ser datos algo antiguos y sobre todo que vendrán con algo de ruido por el propio cierre de la administración americana. De hecho, acabábamos de señalar precisamente que Morgan Stanley acaba de decir que el índice dólar va a caer a 94 en la primera mitad del semestre de 2026, antes de volver a estos niveles de 99 para finales del año que viene. A la hora de mirar ese mercado Forex y ver cómo puede impactar, ¿cómo analizas ese movimiento del dólar en un momento donde, además, la política de Trump, de mirar esas cuentas de los Estados Unidos, era clara y estaba puesta en la mirada en el dólar? Sí, son muchas piezas moviéndose y sabemos que probablemente los cruces de divisas son los elementos más difíciles sobre los que emitir un pronóstico, ¿no? Un cruce de una divisa no deja de ser el reflejo, tanto absoluto como relativo, del comportamiento de las dos economías. Para el euro-dólar creemos que la economía que va a sorprender en positivo va a ser la europea y va a permitir que tengamos una mejor apreciación de lo que puede ser el comportamiento del euro, de la divisa común. En ese sentido no es tanto hacer de menos al dólar, que sí que podría debilitarse algo en la economía, como hemos señalado anteriormente, sino porque la economía europea, pues a raíz de todo el impulso fiscal en Alemania, a raíz de estamos viendo cómo la confianza de los consumidores en Europa sube, cómo la demanda de crédito está subiendo. Estamos viendo signos positivos que nos alientan a pensar que es previsible que el dólar se debilite en relación al euro. Una debilidad del dólar que podría continuar más allá porque la administración Trump lo desea. Sabemos que para la administración Trump, pues el hecho de tener un déficit comercial tan poderoso es una forma de debilidad de las economías, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá ahora que se descuentan solo 3-4 bajadas de tipos de interés, si en algún momento se vuelven a descontar más bajadas de tipos, pues podría llevar efectivamente al índice dólar más cerca de los 95 o al dólar euro más cerca de los 1,20. Comentabas hace un momento con Susana que una de las grandes referencias de la semana va a ser Nvidia. En muchas ocasiones se ha dicho, ¿no?, que el gigante y favorito de Wall Street para la inteligencia artificial ha llegado a opacar datos del PIB de Estados Unidos. No sé, ahora mismo, además, venimos de lo que ha sido esa montaña rusa, esas dudas sobre las altas valoraciones de la IA, donde, además, en el último mes hemos visto como más allá de esa IA están esas asociaciones con otras compañías con las que se desarrollan también más cosas, ¿no? De alguna manera diversifica. ¿En qué momento nos hallamos a la hora de ver Nvidia y dónde va a estar realmente puesta la clave en esa lectura? Bueno, pues yo creo que primero ese encuadre que sugieres general sí que es relevante. Nvidia estaba en lo peor del día de la liberación, alrededor de los $100, un poquito por debajo en algunas sesiones, y hoy nos encontramos en niveles de 190. Ha pasado hace nada por los 200, por encima de los 200, una compañía que por tanto ha tenido un desempeño brutal, y esto ha implicado pues una expansión de múltiplos, pero también un reconocimiento de cierta mejora de las expectativas. No tanta como en la parte de expansión de múltiplos, porque pues las expectativas de EBITDA de la compañía para el año en curso, para los 12 meses en los que estamos viviendo, sigue siendo prácticamente la misma, y para 2027 incluso se ha rebajado marginalmente. Expansión de múltiplos, por tanto, es la base de unas expectativas de crecimiento que son muy fuertes, no solo en EBITDA, también en ingresos, también en free cash flow, en caja de las operaciones. Cualquier métrica que miremos lo que está haciendo es reflejar una compañía de unas dinámicas extraordinariamente positivas. La clave es mantenerlas y monetizarlas. Y esas dudas que señalas acerca de la circularidad en cuanto a las inversiones y los negocios que se generan entre las compañías dentro de la cadena de inteligencia artificial preocupan, ¿no? En la medida en que veamos cierta debilidad en el ciclo inversor, en la medida en que veamos que no hay visibilidad sobre la monetización de esas inversiones, pues existe un riesgo no pequeño de que los múltiplos de estas compañías corrijan. Y teniendo en cuenta que pesan mucho en los índices, pues pueden arrastrar en general a todo el mercado. Es una temática que interesa mucho a futuro y lo único que nos preocupa es que la valoración es alta, nos vuelve algo vulnerables y dependientes de noticias, y ahora mismo lo que hay que decir, insisto, es que los precios descuentan una buena parte de las mejores noticias.
Quería preguntarte sobre algunos de los títulos que son protagonistas mirando al mercado español. Hoy tenemos a Telefónica avanzando en lo que ha sido el anuncio de su Capital Markets Day, su plan estratégico, reunión con sindicatos, reducción de costes, dividendo recortado a la mitad y ahora no sé qué esperas de la Teleco en medio de lo que es la realidad del sector. Bueno, pues lo primero, recordar que es una compañía que venía de los 4,5 € antes de los anuncios que hizo recientemente y que provocaron una caída severa prácticamente de 1 euro y que ahora mismo está recuperando, ¿no? Parece que los 3,60 es un nivel de suelo en el que a nosotros particularmente nos sugiere que las expectativas de crecimiento de la compañía están bien reflejadas en ese nivel. ¿Cuál es el reto para Telefónica? El reto para Telefónica es que es una compañía en la que el perfil de crecimiento, dicho por el propio management de la compañía para los próximos 2-3 años, es de una debilidad notable. ¿Por qué? Pues porque está en un sector extraordinariamente competitivo, en el que los márgenes pues están amenazados por los competidores más directos de Telefónica y en el que el crecimiento de los ingresos pues está entre el 0 y el 5%, lo cual pues arroja un perfil al que difícilmente le podemos otorgar múltiplos mucho más altos de los que tiene ahora mismo. Si además una compañía como esta lo que hace es suspender el pago del dividendo tal y como lo tenía en el pasado, que era uno de sus atractivos, porque tiene necesidad de hacerlo para conseguir un perfil financiero mucho más fuerte y centrarse en la reorganización de negocios, pues tenemos un cóctel en el que el 3,60 puede ser el suelo, pero no tenemos desde luego la posibilidad de buscar una expansión de múltiplos notable, al menos en el corto plazo, y en este sentido pues habrá algo de recuperación, pero insistir en que es el perfil de una compañía pues de crecimientos muy débiles. En esta mañana quería preguntarle porque muchas veces decimos cómo la geopolítica afecta a los mercados y hemos visto cómo se han avivado las tensiones entre China y Japón, hemos visto cómo ha estado golpeando a esas compañías sino-japonesas, ese sector consumo, ese sector de viajes. ¿Qué lectura hace en un momento donde además, ese comercio, esas relaciones con China, los lazos con Estados Unidos, se está dibujando ese orden internacional? ¿Qué implicación puede tener? Un episodio más de estas guerras entre Occidente, o países alineados con Occidente, China, esa nueva geoestrategia, y lo que vemos, y de algo ha valido 2025 y 2024, es para entender que los pequeños episodios de enfrentamientos de naturaleza geopolítica pues no están teniendo una trascendencia muy relevante en el comportamiento de los mercados, más allá de algunos valores puntualmente señalados. Es cierto en ese sentido que pues la parte del Shiseido que se viene comentando pues parece que ha tenido un peor comportamiento, pero lo que es cierto es que el mercado aparece relativamente tranquilo. No es un evento que haya detonado este pequeño rebote que está teniendo el VIX, que lo tenemos más cerca de 20, y debería de ser algo transitorio. Debemos de acostumbrarnos a este tipo de episodios que encuadramos más en la retórica que en la acción, y solo si eventualmente pues dieran lugar a algún tipo de acción de carácter militar, el mercado se lo tomaría con mucha mayor preocupación. Pero de momento parecen ejercicios de retórica y enfrentamientos sobre viejos temas que el mercado pues trata de alguna manera de mantener dentro de un perímetro muy reducido de activos o de valores. Antes de terminar, en medio de esas discrepancias y tensiones comerciales, tenemos un dato esta mañana, como el PIB de Suiza ha caído, ha entrado en contracción un 0,5% en el tercer trimestre, un escenario donde acabamos de ver cómo se han rebajado esos aranceles y una contracción donde la lectura está puesta en ese sector químico y farmacéutico que ha impactado en las cuentas. ¿Cómo hay que leer lo que es esa evolución de Suiza y, por otra parte, el blanco que ha depositado Estados Unidos en el país? Bueno, muchos frentes, ¿no? Yo creo, primero, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, tenemos al franco suizo con un desempeño de corto plazo que está siendo bastante significativo. En la última semana, pues prácticamente un 1% de recuperación frente al euro e incluso, pues podemos decir casi un 2% frente al yen japonés, ¿no? Un activo que sigue siendo considerado refugio y que en este mercado que tiene dudas acerca del fiat money, pues sigue siendo una de las pocas economías en las que el mercado sigue confiando cuando hay que hablar de elementos de naturaleza defensiva. La parte de lo relevante que es para el PIB y el desempeño de los mercados de renta variable suizos del sector
salud. Para nosotros el sector salud, que ha estado muy castigado en la primera parte del año, es uno de los sectores en los que ahora mismo pues creemos que hay que apostar por él, creemos que los múltiplos son razonables y que la mayoría de las peores noticias están previsiblemente incorporadas. Es cierto que el mercado de salud es algo más que obviamente Suiza, pero en ese sentido esperamos que al país le vaya bien por la parte que tiene que ver con las compañías expuestas al sector farmacéutico. Antes de terminar, vamos a mirar a un protagonista que se escribe en el mercado español, es Solaria. Se está disparando hasta ahora un 6%. Quería preguntarte en este momento cómo veis ese sector de renovables y lo que es la compañía, además en este marco de resultados. Pues las renovables vinculadas a generación de energía fotovoltaica, si solo nos centrásemos en este aspecto, sería un sector a tener cierta cautela con él. Sabemos que la generación de energía eléctrica fotovoltaica, con la estructura de precios, particularmente en España que hay, o los PPAs que se pueden conseguir a partir de este momento, pues no sería un gran activo para meter dentro de la compañía expectativas de ampliación o de expansión de múltiplos. Sin embargo, esta compañía y Grenergy tienen parte de su crecimiento, la explicación de su buen comportamiento en la tecnología BESS, la tecnología de baterías. Este es probablemente la combinación de generación eléctrica barata fotovoltaica junto con la gestión de baterías, la gestión de acumulación, es la que a estas compañías, en nuestra opinión, les da un perfil muy atractivo. En el caso tanto de Solaria como de Grenergy, parece que en el corto plazo están consolidando niveles desde máximos, ya han multiplicado, pues Solaria prácticamente viene de los 6 euros, un poquito por encima, y está en 15 euros. Entonces, tenemos, digamos, que una buena parte, una buena parte de estas noticias debidamente reflejadas. Hay que ser cauto, pero lo que sí que tenemos es lo contrario de lo que hablábamos anteriormente en Telefónica, unos perfiles de crecimiento sobre una base de estrategia operativa basada en generación fotovoltaica y acumulación a través de baterías, que le otorga a estas dos compañías particularmente un perfil muy atractivo. Pues Juan Luis García Alejo de Adbank, ha sido un placer. Gracias, feliz jornada y muy feliz semana. Gracias igualmente para ti. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros. Aprovecha y finánciala hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues tiempo para abrir los canales para que nos hagan llegar sus consultas. 915331851, vía WhatsApp, notas de voz al 609224716 y nuestro canal de YouTube. Todas sus consultas para Javier Echeverry, analista de mercados. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, pues llegamos ya casi a terminar el mes de noviembre, hemos pasado el ecuador del mes y hoy vemos a esos índices en Europa con movimientos dudosos. ¿Cómo ves la fotografía? Porque Wall Street apunta a subidas.
Bueno, pues cogiendo un poquito de aire después de las correcciones de la semana pasada, pues cogiendo un poquito de aire, esperando, viendo a ver un poquito qué pasa. Y durante la semana pues tenemos diferentes referencias macroeconómicas que habrá que ver cómo se van desarrollando. En principio estamos un poquito en stand-by, esperando a ver qué pasa y tranquilitos, así es que sin problema. Arrancando el lunes, como el resto de inversores. Empezamos sin problemas, pero tenemos la cita del miércoles al cierre, el jueves cuando abra Europa. ¿Qué va a pasar con Nvidia? Que en ocasiones ha disputado el puesto de predominancia en cuanto a impacto en el mercado frente al PIB de los Estados Unidos, aunque ahora los datos son algo muy ansiado en Estados Unidos. ¿Cómo veis al gigante favorito de Wall Street con esa IA? Bueno, Nvidia sigue siendo un líder absoluto en cuanto a su segmento tecnológico, en cuanto a la fabricación de chips, y tenemos una perspectiva muy, muy buena para Nvidia. Por tanto, bueno, después del 181,27, esa zona de soporte y resistencia que ha mantenido muy bien y que ha soportado perfectamente Nvidia, lo normal es que tengamos una remontada importante hasta la zona de máximos 212,19, y los resultados se esperan muy positivos, así es que, bueno, es bastante probable que durante la semana lo veamos un poco más tranquilo hasta la publicación de los datos. Pues si te parece vamos a ir con consultas que nos llegan y que en este caso vamos a mirar precisamente a esta hora a YouTube, viendo precisamente esas cuestiones de los oyentes. Se me está yendo a mí ahora mismo, pero bueno, te voy a preguntar yo entre tanto, que se me ha bloqueado. Solaria, hoy que se pone en la cabeza de la tabla, 6% de subida, ¿cómo la ves? ¿Y cuál es tu favorita en el sector o tu posición sobre el sector renovable? Bueno, Solaria a mí me ha gustado siempre. Lo que pasa es que, claro, la pandemia nos trajo muy buenas alegrías que no ha vuelto a repetir. Hemos visto máximos de 31,06 y nos dejó hasta una caída de 6,09. Es decir, si medimos exactamente esa caída desde los máximos hasta la caída que tuvo después, se fue un 80% al suelo. Por tanto, las alegrías que nos traían en pandemia hemos visto que han sido poco sostenibles y que ha tenido muchísima volatilidad. ¿Esto nos interesa? Nos interesa para un trading de corto plazo. Nos parece muy interesante un título de este tipo que a corto plazo nos permite movimientos amplios y que por tanto nos permite revalorizaciones y recortes muy importantes. Ahora mismo en 16,24, acercándose a la zona de 17,63, bueno, pues tenemos una resistencia importante. Así es que lo que hay que ver es qué va a pasar con esa resistencia, la va a sobrepasar o no, y dónde está la parte de fundamentales, que últimamente está un poco más despistada dentro de esta compañía, la vemos un poco más relajada. Desde luego, tendencia bajista desde máximos, que va recuperándose, pero que aún no ha roto. Si trazamos una línea desde sus máximos y vemos un poco el comportamiento, no ha roto con soltura toda esa caída importante. Hemos visto cómo traspasa justamente la línea, pero hasta que no sobrepase los 17,63, hay que ir con cuidadito con Solaria, desde luego. Pregunta que nos llega a través de YouTube. Dice, buenos días, he visto una bajada en Netflix del 90%. ¿Es correcto? ¿Qué opina el analista de equilibrar la cartera con ETFs en vez de entrar en nuevas empresas? ¿Qué oportunidades ves ahora mismo, Javier? Hombre, bajada del 90% de Netflix, no. Es verdad que tuvo una caída importante en su día, ¿vale? Vemos en concreto, por ejemplo, si nos fijamos, vamos a quitar esto en medio, si nos fijamos, desde el 21 tuvo una caída importante, esa caída importante se quedó en un 77%, que no es un 90%, pero desde luego es más que de sobra, y recuperó esa zona pues exactamente en octubre del 24. ¿Qué pasó? Pues que decidió cambiar su estrategia Nvidia, cambió un poco el reconocimiento de IPs, a la gente no le gustó y por eso pues los servicios de streaming cayeron mucho. Lo que pasa es que ha seguido haciéndolo bastante bien y por tanto ha conseguido superar ese bache tan complicado. Desde ahí, si nos fijamos en concreto y medimos, pues se ha hecho nada más y nada menos que un 721%.
Esto es una subida muy potente. Ahora mismo tenemos un recorte desde máximos de 1.341 hasta los 1.112 que cotiza en este momento, que supondría aproximadamente un 17%. ¿Ha caído en zona de soporte y resistencia? No, ha caído y se ha recuperado, pero está un poco en tierra de nadie la caída. Si es que podríamos ver todavía caídas hasta zonas de 939, que sería estupendo el sitio para buscar oportunidades. De lo contrario, pues tenemos que esperar a que pase los 1.162,51, que es un poco la resistencia, el máximo anterior relativo más importante, y a partir de ahí tomar decisiones. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por Acciona. Las tengo compradas a 200 euros y, claro, ha sido comprarlas y pegar este bajón. Entonces quería preguntarle al analista a ver si me las podría analizar y qué cree que van a hacer las acciones. Si cree que tienen margen para subir o es mejor que las venda. Gracias. Pues muchas gracias por esa consulta. ¿Cómo ves a los títulos de Acciona? Hoy 180,3. Y las ha comprado 200. Pues justamente lo que comentamos siempre, Eva, en máximos tenemos que esperar. No es buena idea, no porque no se puede ganar más dinero, sino porque no tenemos datos. 211 eran los máximos y la oyente tiene comprado Acciona en 200. Era una zona muy peligrosa y no le ha salido bien. Bien es cierto que es probable que no caiga más de 163,50, porque esa zona es un soporte importante y es bastante probable que no se caiga mucho más abajo de eso. No obstante, depende del horizonte temporal, depende de la ponderación dentro de su cartera que haya aplicado a Acciona, es decir, de cuánto peso le haya dado a estos títulos dentro de su cartera. Si su horizonte temporal es a largo plazo, pues las perspectivas son buenas. Es bastante probable que recupere los 200 euros antes o después, porque las perspectivas, como digo, son buenas. Ahora, que le pueden quedar caídas hasta los 160, pues ahí ya tiene que hacer una gestión del riesgo y evaluar esta oyente el coste de oportunidad de mantener una posición en negativo o cerrarla y recuperar el capital en otra posición distinta. Vamos con consultas vía YouTube ahora. Dice Carmelo, buenos días, me gustaría que me dijera qué futuro le vea eShares Physical Gold, etc. y posible precio de entrada. PPFB pone el ticker. eShares Physical Gold. Vamos a ver. PPFB. Por PPFB, Pamplona, Finlandia, Barcelona, a mí no me sale. A mí... me sale como un ETF, sí. Sí, sí, es lo que dice, que es un ETF, okay. Sí. Okay, en el Setra, menos 0,28. Eso es, en pantalla lo tenemos 68,28. Justamente, bueno, ETF de oro. Un ETF de oro en la situación actual pues no puede ir mal. Lo que tenemos que evaluar son los tiempos. Ahora mismo lo tenemos en una zona un poco de nuevo tierra de nadie. Nos faltaría una recuperación, un apoyo hasta esos 66,16 aproximadamente, porque tiene un pequeño gap que es bastante probable que se haya cerrado ya por un spike que tiene justamente el viernes 14 y que ha dilatado el precio hasta cerrar ese gap que había marcado en concreto el 10 de noviembre. Bueno, vamos a verlo. En principio, creo que se va a apoyar un poquito más de nuevo en esa zona de 67,5 aproximadamente para luego continuar ascendiendo. Lo vemos también en el oro. Sucede esa corrección que podemos ver claramente que ha caído el oro justamente hasta los 3.915, ha subido y de nuevo puede ser que se vuelva a apoyar en la zona de 3.915, 3.930, que nos encontramos. Ahora mismo el oro cotiza en 4.076 y nos encontramos, como decía, pues con ese ajuste de cotización. No puede subir todo el rato, y es verdad que bueno, la incertidumbre a la que vemos sometida a los mercados en estos últimos días, pues un poco por todo, ¿no? Por la situación geopolítica actual, esos presupuestos de Estados Unidos, etc., pues bueno, pues seguimos esperando un poco a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y por tanto se mueven en zonas importantes. En principio, como te digo,
bueno, pues es una zona que habría que vigilar antes de tomar decisiones. Vamos con una consulta vía WhatsApp. Dice, buenos días, Capital, quería saber qué hago con The Trade Desk. Compré a $67 y no sé si esperar a recuperar o aceptar la pérdida. The Trade Desk, que la veo en el Nasdaq. La tengo en pantalla, eso es. Compró, perdón, ¿me repites las cifras? Sí, te lo repito, compró a $67 y no sabe si esperar a recuperar o aceptar la pérdida. 41,93. 67, sí, 67 era muy mal punto de entrada, justamente porque era la zona que había que esperar a ver qué es lo que hacía. En este caso, si marcamos una zona de soporte, vamos a ver aquí claramente, ahí está. Marcamos una zona de soporte, vamos a ver que hay un montón de confluencias de precios justo en esa zona. No sé en qué momento compraría, pero sea cuando fuere, desde luego ha sufrido una caída muy importante. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo es que en la zona actual de cotización, que son los 41,93, hay un soporte muy importante. No debería perder los 39,21. Si los perdiese, desde luego debería plantearse la situación en la que se encuentra, horizonte temporal, gestión del riesgo y ponderación de cartera. Vamos con más consultas vía YouTube. Dice David, buenos días, ¿se me puede decir, Javier, un precio de entrada en Atris Health? ¿En dónde, perdón? Atris Health. Atris Health. Health. Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes el ticket por ahí? Quizás. Te lo digo ahora mismo. A ver, Atris con Y, Health, Stock. Pues lo tenemos en ATRY. Sí, perfecto, muchas gracias, Eva. Ya lo tengo. Bueno, en principio, desde luego, compañía con caídas muy importantes. Hemos visto 11,25 como máximos absolutos, máximos históricos, y la tenemos en 2,82. Esto ya nos dice bastante. El 11,25 lo alcanzábamos en concreto el 30 de agosto del 21 y no ha hecho otra cosa que caer. ¿Significa esto que no se puede hacer dinero con una compañía que no para de caer? No, siempre se puede hacer dinero porque efectivamente cae con dientes de sierra, con ese movimiento que vamos viendo de caída y subida, pero siempre máximos y mínimos decrecientes, y por tanto nos marca esa pauta que sigue siendo muy, muy bajista. Ahora mismo, ¿cuál sería su zona de soporte importante? Pues los 2,47, cotiza en 2,82. De 2,82 a 3,60, que son sus máximos relativos, podemos calcular aproximadamente un 26%, pero el riesgo me parece excesivamente alto en un título con un sesgo bajista. Otra cosa sería que utilizáramos un vehículo de inversión distinto, un derivado, y entrásemos en corto en zona de máximos. Esto me parecería que tendría mucho más sentido porque la tendencia, la fuerza de la tendencia del título bajista es bastante probable que le ayude a que se aumente la diferencia desde el punto de entrada hasta el punto de salida en favor de una operación en corto, de una operación de venta. Vamos con una llamada. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Era preguntar al analista por dos valores, Ecentis y Talgo. Ecentis y Talgo. ¿Las tiene compradas? Sí. Ahora mismo con una pequeña pérdida. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué le dice Javier. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Pues Ecentis, desde luego, no es una compañía que a mí me llame la atención especialmente. Es una compañía que ha perdido muchísimo valor y que cotiza en múltiplos muy, muy bajitos. Es una penny stock, si quieres, ¿no? En ese 0,09, y que, desde luego, nos parece muy poco interesante. Poco más que decir de Ecentis. A mí no me gusta. No es un título donde yo estaría, ni muchísimo menos. Talgo es otro cantar distinto. Tiene muchísima volatilidad. Es un título que se ha movido mucho. También un sesgo muy bajista. Y yo le diría al inversor que evalúe un poco sus estrategias de inversión. Porque dice dos títulos que son muy bajistas y que ambos han perdido mucho valor. No porque esté barato es buena idea comprar. Hay veces que las cosas están baratas pues porque no funcionan bien.
cuando no funcionan bien, lo que les suele pasar es que siguen depreciándose. Por tanto, tanto Ecentis como Talgo tienen sesgos muy bajistas, tienen históricos muy bajistas y sobre todo tendencias muy bajistas. De nuevo, una compañía muy bajista, a mí se me antoja siempre la oportunidad de buscar un vehículo en corto, entrar en corto y buscar beneficios de ese lado, pero desde luego no comprar títulos y esperar a ver si sube. No es buena idea. Vía WhatsApp nos preguntan si puedes analizar Adidas y yo aprovecho para colar también cuál es tu análisis en este momento sobre Inditex aquí en el IBEX 35, hoy que está cayendo a 48 euros con 3 céntimos. ¿Cómo las ves? Pues mira, Adidas lo tenemos ahora mismo en 161. Ha roto una zona importante que eran los 192, desde esos 200 que marcaba la línea de 200 periodos justamente, y se ha convertido en un título muy bajista desde la ruptura del 10 de marzo, en la que cotizaba concretamente en 231. Esto es un claro ejemplo de cómo el análisis técnico muchas veces nos ayuda a entender qué es lo que sucede, ¿no? Vemos esa caída tan importante en la que rompe dos zonas muy preocupantes, la media ponderada de 200 y la zona de soporte y resistencia de 192, haciendo justamente un pullback hasta volver a tocar la línea de 200 y cayéndose de nuevo hasta los precios actuales de 161,10. Lo está pasando mal hace tiempo, hemos visto caídas muy significativas en Adidas desde esos 336 que nos daba allá por agosto del 21, y que tenía una caída pues nada más y nada menos pues que del 72%. De ahí hemos visto subidas de nuevo hasta un 185%. Nos habla de que de volatilidad, teniendo en cuenta la volatilidad de este título, pues lo que hay que apercibirse es de que es posible que veamos una recuperación, pero tenemos que estar muy pendientes de los fundamentales porque desde luego es un título con mucha volatilidad. Así es que no es para todos, es interesante, dependiendo para el tipo de inversor o el tipo de trader, sí que lo puede ser, pero no es un título para todo el mundo. Y el segundo valor que me preguntaba, Seba, perdona. Te preguntaba yo a colación y aprovechando Inditex. Y el Adidas, sí. ¿Cómo ves? Inditex. Vamos a ver ella, ahí está. Bueno, pues subidas en Inditex, zona de acumulación, 56,34, nos la encontramos justamente próxima a esos 61,20, zona importante. Ya sabéis que a mí Inditex me pierde porque es el buque insignia de la economía española fuera de España y será orgullo patrio, pero a mí siempre me ha gustado lo que está haciendo Amancio, y lo cierto es que desde los 20,28 tenemos una subida muy potente que ha significado nada más y nada menos que un 202% desde el 30 de septiembre del 22 hasta sus máximos relativos el 30 de octubre del 24. Mientras tanto, zona de acumulación está cerca a los máximos relativos. En este momento no es buena idea tomar decisiones porque, como digo, está muy cerquita. Es verdad que volvemos a lo mismo. Tenemos que tener cuidado porque es un título con mucha volatilidad. Bueno, pues esperemos a zonas más proclives, como pueden ser, por ejemplo, los 46,32, veamos que no los pierde, veamos una figura técnica de continuación o de alza y a partir de ahí tomamos decisiones. Vale, vamos con una llamada. Jesús, muy buenos días. Sí, buenos días. Mire, ¿usted entraría ahora mismo en Naturgy, así para cogerle pequeño porcentaje, a ver si me entiende? ¿Sí o no? Hágame el favor. Muchas. Vale, pues decía Naturgy, se le escuchaba un poquito regular. Si lo veíamos bien para entrar, sube hoy 0,51, 27,64 euros. 27,64, 62, ahí lo tenemos cotizando aproximadamente. Zona importante en la que ha habido confluencia de precios en esos 25,56. Hemos visto cómo la tendencia alcista sube y se apoya en esa zona y de momento tiene todavía recorrido. Importante, los 27,90 tiene su máximo relativo más reciente. Por tanto, nos encontramos muy cerquita de esa zona. Yo tendría cuidado. No es un buen momento para buscar oportunidades dentro de esa zona, porque, como te digo, tiene muy cerquita el máximo relativo. Tiene muy cerquita también los 28,80
que es una resistencia ya más importante. Me esperaría una corrección que me permita buscar oportunidades en la zona de los 26,44, que tenga confluencia con la línea de tendencia que podemos ver de corto plazo, justamente que viene en concreto desde junio del 24, y que me sería mucho más interesante en esa zona. De momento me mantendría un poquito vigilante, un poquito fuera dentro de Naturgy para ver un poco qué es lo que va a hacer. Vamos con otra consulta, no nos queda mucho tiempo, pero vía WhatsApp nos pregunta su opinión sobre Cellnex. Vamos a buscar Cellnex. Oye, Telecom en pantalla justamente, bueno, ruptura de zona muy determinante en esos 28,99, se nos cae hasta los 26,23, último bastión, y así lo digo, de aguantar ese crecimiento que había tenido tan estupendo, que habíamos podido observar desde enero del 17, que llegó a subir nada más y nada menos que hasta un 506%. Desde allí, en agosto del 21, lo que hemos visto es una caída muy profusa, hasta perder un 54%, que después fue justamente ese 58% donde se encuentra ahora mismo, recuperó ligeramente, se colocó en esa confluencia de precios de 28,99, de 29 euros el título, y desde luego la ruptura de esa zona de los 29 ha sido determinante. Ahora mismo, último bastión, como decía, zona de confluencia muy importante, confluencia en julio del 19, confluencia también en octubre del 23 y confluencia en este momento. Si la pierde, nos podemos encontrar con una caída muy potente hasta los 17,90, 18 euros el título. Así es que zona a vigilar. Yo lo que haría sería ver qué pasa con esa zona de confluencia y a partir de ahí tomar decisiones. Pues Javier Echeverri, una vez más, como siempre, ha sido un verdadero placer este tiempo de respuestas, de consultorio. Feliz jornada y muy feliz semana intensa. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo, Eva. Gracias. Buenos días, pues la noticia que traigo hoy tiene que ver con algo de lo que hablamos cada vez más, que es la ciberseguridad, y es que tan solo el año pasado INCIBE ha gestionado más de 97.000 incidentes de ciberseguridad en 2024, lo que supone un 43% más que el año anterior. Roberto Sol. Por eso cada vez es más importante que las instituciones ofrezcan servicios protegidos que estén conectados y permitan una comunicación segura, rápida y eficaz con los ciudadanos, y también por ese mismo motivo más de